te has preguntado por qué tu situación económica te tiene que definir socialmente? ¿Y te has preguntado esto cómo influye en tu persona a nivel psicológico? Hola, soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, Spotify y Twitter bajo el mismo nombre. En esta ocasión hablaremos acerca de las finanzas y la pobreza. Y es un placer para mí tener como invitada en esta ocasión para hablarnos del tema a Rocío Rodríguez Covarrubias. Ella es directora de Nefti Consultores. Amiga, bienvenida, gracias por participar. Gracias, Lilian. Es un gusto estar participando aquí con unos temas tan interesantes. Y polémicos. Y polémicos sobre todo eso. Pero pues empecemos. Muchas gracias, Rocío. Y a ver, platícanos desde tu experiencia, ¿por qué mi situación económica debe de definir el tipo de vida social que tengo? Mira, yo creo que nos vamos a tiempos inmemoriales, ¿no? Podemos empezar con, desde Tenochtitlan, ¿no? Porque podemos ir desde la gente que empezaba a cazar, que eran los cazadores, empezaban ahí, ya se empezaron a formar los grupos sociales o los grupos de trabajo o las situaciones de esa naturaleza. Exactamente, de acuerdo a la labor que cada uno realizaba dentro de la comunidad, por así llamarlo, ¿no? Exacto. O sea, del conjunto de personas. Ajá. Entonces, si checamos, tanto aquí en Tlayacapan, también hay mucho de esa situación. Estaban lo que era el sacerdocio, ¿no? Que eran los máximos. Exactamente. El sacerdote era el máximo y había entre los sacerdotes también grupos o castas. Castas, exacto. Ya de ahí empezaron a haber otro tipo de gente que los rodeaba, los cuidadores, pero ellos tenían una serie de alrededor, tenían el barrio de los orfebres, el de los carpinteros, cada uno, y los iban formando y separando. Desde ahí están las separaciones, porque a lo mejor un carpintero tenía un sueldo mayor que un orfebre o el labrador o ciertas cosas. Entonces, desde ahí empezó a ver las diferencias. De ahí empezamos nosotros a checar de que económicamente no crecían de la misma proporción. Exacto. Al momento de hacer, y pagaban sus tributos. Exacto. Al pagar un eso tributo, siempre existió. Ajá, en todos, si vemos en Robin Hood, que al querer pagar un impuesto, y además pagaban el impuesto parejo. Exactamente, sí. Ahí decían, el que gane un peso va a pagar, la tarifa es tanto. Pero no medían el esfuerzo. Para hay gente, a la gente, por ejemplo, la tenedora de los libros o la que llevaba la administración, para ellos a lo mejor era más fácil ganar un peso que una persona que era el orfebre, o sea, nada más traigo esa situación, o se dedicaba a la agricultura, a los cultivos, etc. Entonces cada uno de ellos les costaba más trabajo que otro, pero tenían una tasa única. Es igual que lo que tenemos en este momento. ¿Sí? El gobierno apoya un poco con decir, el salario mínimo, pero ahí ya llevamos aunado el paternalismo, que eso también detiene mucho el crecimiento de las personas.
Exactamente, y qué bueno que mencionas este punto porque los invitamos a ver nuestra cápsula pasada de cómo las elecciones afectan tu dinero, donde hablamos de manera muy profunda acerca de este paternalismo. Pero sí es cierto esta parte de que las organizaciones sociales siempre desde los grupos de poder han funcionado de esta manera, ¿no? Existen castas, existen grupos, tú te dedicas a esto porque este fue el talento, ahora sí que heredaste de tu abuelo y de toda tu generación y tu grupo se dedican a esta labor, entonces no puedes aspirar a hacer otra cosa porque siempre se han dedicado a esto, ¿no? Eres alfarero, vas a morir siendo alfarero. Eres agricultor, vas a dedicarte a la agricultura. Eres comerciante, vas a dedicarte al comercio. No puedes del comercio dedicarte a otra cosa en esta época de la cual estábamos hablando. Ahora, actualmente, pues sí, también se vive de esta misma manera en la cuestión de que existen las clases sociales, ¿no? Existen los grupos de diferentes profesiones que hacen la movilidad económica de este país, los diferentes, pues ahora sí, las diferentes labores que cada quien realiza en su ejercicio laboral. Uh-huh. ¿No? Sí. Fíjate que también, si estamos hablando en cómo actúa la gente ya en sus áreas sociales, en sus áreas de trabajo, a lo mejor la persona que era carpintero, pues decía, no soy carpintero, no puedo, yo no lo sé, o sea, no tengo esa habilidad o ese amor al trabajo. Me interesa. Le interesa. Entonces, cuando ya ahí ya no estás cómodo en donde estás plantado, ahorita lo vamos a hablar, a lo mejor un obrero está ahí porque necesita. No es su habilidad, porque a lo mejor en su habilidad no encuentra un trabajo. También hablemos de que también los trabajos están escasos y mal pagados aquí en México. Sí, qué bueno que mencionas esa parte. Hace rato estaba checando un artículo de ADN 40 en Facebook, en el cual empecé a ver muchos comentarios de profesores, porque mencionaba el artículo cuánto ganaba un profesor, ¿no? Y decían que de educación básica ganaban 8,000 pesos al mes, y que de educación secundaria y más superior empezaban de los 10,000 en adelante. Entonces, bueno, si algunas de las personas que nos están viendo se dedican a la educación, pues esto realmente no. Bueno, yo cuando fui maestra a mí no me tocó ese salario, yo creo que me equivoqué de escuela. Entonces, aquí va esta parte que dices, ¿no? O sea, realmente los recursos destinados a los salarios no corresponden muchas veces al tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Porque muchos de los comentarios eran de que precisamente si nos vamos al gremio del magisterio, el trabajo del maestro es sí de 1 hora muchas veces para ir a dar su clase, pero son 4 horas o más que ha puesto para poder realizar y planear y checar qué es lo que puede enseñarle en la materia a los estudiantes, ¿no? Y ese nada más es un ejemplo de los miles de tipos diferentes de empleos mal pagados que existen en nuestro país, ¿no? Carlitos, en la cámara y también en la voz. Hola. Oye, mira, hablando ahorita del trabajo, me estoy reflexionando sobre algo que siento yo que se está volviendo terrible, no sé si es en todo el mundo, pero sí al menos en México, que es mi país. El trabajo se ha vuelto un artículo de lujo. Ya no cualquiera puede encontrar un trabajo y también se ha vuelto
un sistema especulativo. ¿Por qué digo especulativo? Porque me ha tocado escuchar por ahí que si quieres una chamba tienes que entrarle con tanto. O sea, esa es una realidad. Y eso es terrible para una persona que llega a buscar un trabajo, que obviamente tiene la necesidad de trabajar, que tenga que meterse con un moche, como le llaman, para poder tener el trabajo. Por eso lo digo que es algo especulativo. Y de lujo porque simplemente no hay trabajo. Y los empleos que hay, lo que antes era un salario, pues más o menos, ahora simplemente no lo hay. Es menos. No lo hay, menos. Y no hablemos ya de las personas de 40 años para arriba. Ah, sí, ya no pueden laborar porque Ya no son pueden viejos. laborar porque son viejos. Entonces me llama mucho la atención porque buscan puros jóvenes. Está bien, obvio, que tengan oportunidad los jóvenes, perfecto. Pero también los viejos, todavía, si hablas de 40 años y un nivel de vida a los 80, son 40 años de vida. 40 años que ¿qué va a ser una persona? Ok, que de repente van a llegar las pensiones hasta los 65 años. ¿Pero qué te van a dar? ¿Y qué van a dar con esa pensión? O sea, ¿de qué va a vivir uno? Entonces, pues se me hace mucha fantasía ahorita esto que están diciendo de que México es un país que va bien todo. Qué bueno que mencionas esta parte, porque esto a nivel psicológico pega mucho. Claro. O sea, principalmente en la parte de, tengo tanta experiencia, tantos años de experiencia en este rubro, he dado X años a esta empresa para que a los 40 me digan, ¿sabes qué? O a los 50 o 55, ¿sabes qué? Ya tu puesto lo va a ocupar alguien más joven porque necesitamos renovarnos, necesitamos nuevas ideas y sí, tu experiencia funciona, pero no es tanta, ¿no? O sea, no es tan importante ahorita. Eso es por un punto. Por el otro, el tipo de salarios que vamos recibiendo. O sea, la preparación que muchas personas tenemos no corresponde al salario que pagan. Entonces es aquí cuando dices, a ver, es que ¿dónde estamos parados? Me pega porque todo el tiempo que yo he estado implementándome en estarme preparando, en el estarme especializando, no existe como tal. Y llega también el punto en el que dicen, bueno, el emprendimiento. Pero al emprendimiento tampoco hay un apoyo real. Hay tantas trabas para el emprendimiento que dices, bueno, entonces, ¿qué hago? Y esto que hace, baja la moral, baja la autoestima, porque llegamos a creer que nosotros somos el problema, que nosotros somos los que no estamos capacitados para esto. Sí, y fíjate que la reflexión que yo hago aquí en este momento, es decir, si ya te pusieron en ese núcleo, en ese pensamiento, yo no puedo, yo no lo sé hacer, yo no, o sea, o a lo mejor mi esfuerzo no vale la pena, entonces ya me derrotaron desde un principio. Exactamente, y qué bueno que lo mencionas, Rocío, porque eso es. Tantas trabas que muchas veces los gobiernos ponen a su gente para no crecer es precisamente un tipo de manejo psicológico. ¿Para qué? Para mantenerlos en control. No puedes, no lo vas a lograr, no tienes la capacidad, te lo crees efectivamente y ya no te esfuerzas, te conformas, fracasas. Y al tener la mentalidad de fracaso, cualquier cosa que tú quieras hacer diferente, la gente te va a decir, no, eres de acá, tú eres de este lado, vamos. Entonces, ¿por qué pocas gentes de escasos recursos o del campo llegan a triunfar? Es 1 en 50 millones. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, sí. Eso es lo que tenemos que reflexionar, es decir, ok, me pongo aquí y dirijo mi pensamiento
hacia que sí puedo, sí lo voy a lograr, sí voy a poder hacer. En determinado momento yo diría, en lo económico personal, en sus finanzas, vamos a hablar, es de que si puedo, aunque sea un peso, lo voy a ir ahorrando, y gente que va saliendo adelante. Exacto. Pero si la conciencia fuera colectiva, Sería otra cosa. el que la misma, que nos dieran finanzas o que nos supieran administrar nuestro dinero yo creo que desde el vientre, sería otra cosa. Esto qué bueno que lo mencionas. Retomando antes lo que habías mencionado, sí, hay pocos casos de éxito y existen porque te la juegas. Cuando no tienes nada que perder. Entonces ya estás con el no, ¿no? Ya tienes el no por delante, no lo vas a lograr. Ok, es un volado y me la juego y lucho y voy y poco a poco y a igual y no me sale la primera, pero entonces busco otra manera. Porque algo dentro de mí sabe que puedo lograrlo. Porque prefiero escucharme a mí mismo que la opinión negativa de la gente que me rodea. Porque hay una frase muy buena que salió en una película de Will Smith, que dice, ahorita no me acuerdo cómo se llama la película, pero pues, ahorita me acuerdo, que dice que es una imagen en donde él está con su hijo y le dice, cuando los demás te digan que no puedes lograr las cosas, es porque desean que tengas las mismas carencias que ellos tienen, porque ellos se derrotaron y quieren verte igual que ellos, porque no tienen la capacidad para lograrlo. Están tasados así. Exacto. Entonces aquí haz a un lado todo eso y sigue con lo que tienes dentro, con ese feeling que te dice, hazlo, no importa cuántas veces no te salga, lógralo, ¿no? A pesar de todos los obstáculos que te pongan o que se te vengan de frente, porque lo puedes llegar a hacer, puedes hacer un cambio. Y como bien dices, si nuestra forma de pensar a nivel social fuera la misma o similar, si tuviéramos estas ganas de salir, creo que la realidad social de nuestro país sería totalmente diferente y no tendríamos los dirigentes y gobernantes que tenemos hoy si nosotros tuviéramos una mentalidad de trabajo, de equipo, de trabajo, de que realmente podemos hacer las cosas y podemos trabajar por nuestro bienestar. Así es. Fíjate que dentro de los dirigentes no veo a nadie que haya apoyado, ¿no? Sí, no. Y son dirigentes que vienen de antaño, Sí, que vienen de los 50, ¿no? Sí. Que vienen arrastrando y dicen, es que yo voy a cambiar, se parecen a la canción. Pero voy a cambiar. Sí, pero no lo están demostrando, no están demostrando el querer apoyar al pueblo. El pueblo sigue pobre, Sí. el pueblo sigue ignorante, el pueblo sigue hambriento. Entonces, pero es muy fácil hablar y criticar o decir los demás tienen la culpa, yo no. Es no querer absorber la responsabilidad del puesto que tiene. Exactamente. Yo soy responsable de lo que hagan hasta el peón, lo que haga hasta la persona de la limpieza. Si no lo hizo bien, la responsable, yo soy la dirigente, la líder del proyecto. Exacto. No el de que, pues yo estoy aquí, pero de aquí para abajo todos tienen la culpa, o los de, claro, o los de atrás. Si realmente nos enseñaran a que hay colectividad, que hay apoyo, desde el inicio, lo que decíamos desde el vientre, nosotros seríamos un pueblo sano,
limpio, porque lo único que están haciendo es meter más basura a lo que tenemos en este momento. A mí me gustaría que realmente se dignifiquen los de arriba, para que los de abajo lo veamos bien. ¿Sabes qué, Rocío? Yo creo que los de arriba ya no tienen remedio. Yo creo que la dignificación viene de las nuevas generaciones. Tenemos que dignificar a las nuevas generaciones. Creo que los que ya están en puestos de poder tienen su rollo y su egoísmo y su realidad alterna que no pertenece a la realidad del común denominador, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como sociedad, como padres de familia, los que tenemos hijos, tenemos que dignificar a nuestros hijos, tenemos que implementarles una educación en donde la ignorancia no tenga cabida, en donde agarren un libro y empiecen a leer y conozcan las ideas de antaño, en donde realmente conozcan la historia de su país, no de un libro de texto gratuito de la SEP, sino de un verdadero historiador. O sea, que realmente sepan en dónde están parados, cuáles han sido los acontecimientos fuertes de su nación, por qué surgió y cuál es la situación actual. O sea, es como formarles una conciencia, como bien dices, desde el vientre, de responsabilidad personal, para yo luchar por lo que yo deseo, porque yo puedo, ¿no? Y también una responsabilidad social y financiera al final del día, ¿no? Que es lo que hemos hablado en varias de nuestras cápsulas, de una educación financiera desde casa, desde cómo administrar, desde el valor del dinero, desde el valor del trabajo, la dignificación de la persona como tal, la dignificación del mexicano. Eso es lo que le debemos de enseñar a nuestros hijos. O sea, porque realmente los discursos políticos van y vienen y eso no te deja nada. O sea, es responsabilidad de nosotros como padres de familia formar la mente de nuestros hijos si vemos que el sistema social en el que nos estamos desenvolviendo no es funcional. No sé cómo lo escuchan ustedes. Mira, yo pienso que una de las obligaciones que tiene el gobierno es crear tierra fértil para crear riqueza y no tierra fértil para crear pobreza. Porque desde la pobreza es muy fácil gobernar, pero desde crear riqueza es muy difícil, se necesita más trabajo. Yo veo que la tendencia es esta cuestión de atacar tanto al neoliberalismo, que sí, tiene cosas nefastas, estamos de acuerdo, pero también tiene cosas positivas, como todo. Ahora, si uno marca a México del neoliberalismo para acá, y antes todo estaba bien, es mentira. No. Es mentira, antes también era lo mismo, pero con otro nombre. Exactamente. Y vivíamos encerrados. Hay que recordar que éramos una sociedad, un país cerrado por aquel muro de la tortilla, cuando existía el muro de hierro, la cortina de hierro, el muro de bambú, o la cortina de bambú, existía la de la tortilla. O sea, el socialismo existía en México de una o de otra manera. Éramos un país socialista, veníamos emanados de una revolución. Todo el sistema educativo en las secundarias, todos usábamos uniforme, un uniforme estilo militar, como lo hacían en la Unión Soviética o como lo hacían en Cuba. O sea, ya vivimos eso. ¿Y qué fue lo que hicimos? Abrirnos al mundo. ¿Y por qué nos abrimos al mundo? Porque necesitábamos vivir en un mundo que es en lo que vivimos. O sea, no podemos vivir en un islote en donde no tenemos, porque es una realidad, no tenemos industria propia,
no tenemos los recursos naturales, pero no para poder desarrollarnos y vivir como gentes. Momento. Yo creo que ahí es la creencia que nos han hecho este punto o sea, ¿cómo voy a tener los recursos? O sea, sí tengo los recursos y claro que puedo hacer uso de esos recursos, pero ¿dónde está el dinero y la inversión para eso? Claro. No tengo el interés. Por eso, ¿qué es más fácil decir en mi discurso? Es que no hay manera de explotar los recursos porque somos un país tercermundista y no sabemos cómo hacerlo. No, exacto, ahí es donde hay que abrir Ajá. al capital, a la gente Exacto. que sí lo tiene. Y en lugar de ir avanzando, porque podemos avanzar, ¿qué nos hacen? Retrocediendo. Vamos hacia atrás, porque a lo mejor si nos atrasamos, quedamos más ignorantes, Claro. Sí, quedamos lo que hablábamos, ¿no? De que perdemos nuestra dignidad y a un pueblo así es más fácil de dominar. Claro. En cambio, si yo en este momento lo pienso y hago una reflexión en el nivel social que se encuentre, no importa seas rico, seas pobre o medio tienes o no tienes nada, o tienes todo, reflexionemos, hagamos un paro, decimos, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo hacerlo yo y crecer? No voy a hablar como de la psicología positiva y todo eso, pero creo que debemos de hacerlo. Tenemos que estar contentos con nosotros desde adentro para poder reflejar algo diferente. Y el crecimiento es estar contento con lo que tienes. Para estar contento con lo que tienes, qué bueno que lo menciona Rocío, tienes que darle valor a lo que estás haciendo. O sea, el trabajo que realizas, la labor que realizas es importante. Está dejando una huella en alguien. Tiene una relevancia en la existencia de esta labor. ¿Por qué? Porque tú eres importante y tu vida tiene un significado. En la medida en que tú valores lo que haces, entonces la manera de ver tu vida no va a ser desde la carencia, sino va a ser desde la satisfacción del trabajo que estoy realizando. Dejarás de compararte con el que sí tiene. No va a ser importante para ti. ¿Por qué? Porque entonces le darás importancia a todo esto que has logrado con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu planeación, porque esto es lo que importa. Y desde esta base vas a poder cambiar esas creencias limitantes de que no puedo lograrlo y cuando menos te des cuenta lo vas a haber logrado y vas a llegar a un punto en el cual creíste, cuando te des cuenta vas a decir, órale, o sea, no pensé que pudiera llegar a este punto, no pensé que pudiera lograr esto, pero si no cambiamos la forma y empezamos a validar lo que hacemos, siempre va a llegar otro y nos va a quitar nuestra dignidad. Siempre va a llegar otro y vamos a ser fáciles de pisotear y de mandar y de engañar, porque vamos a creer que aquel es mejor que yo. Siempre vamos a creer que aquel sí tiene la capacidad y yo no. Y viviremos engañados, no por lo que nos dice la otra persona, sino por esta creencia pobre que tengo de mí mismo. Así es. ¿Algo más que quieran decir del tema, chicos? No. Puede ser en que yo voy mucho hacia la limpieza, ¿sí? Si yo tengo una limpieza de mente, de espíritu, también tengo que tener limpieza de cuerpo y espacio. El espacio es súper importante. Eso es, si yo estoy pulcro, mente, cuerpo, espacio, es otra cosa. No hay que limitarnos, no los limita, o sea, perdón, sí. Se limita uno porque hasta por la suciedad. Ahí no paso, ahí no hago.
y entonces me enconcho y me quedo. Sí. Mira, a nivel individual, muchas veces, y tú como psicóloga lo sabes, dicen somos lo que pensamos. A nivel comunidad, estamos reflejando lo que pensamos, Sí. lo que somos. ¿Qué México es el de ahora? Un México caótico, un México, como tú hablas mucho de la limpieza, sucio en su mayoría. No sé si esto psicológicamente es el reflejo de una especie de depresión social que tenemos comunitaria, porque pues no es nada agradable todo lo que vemos diario, un país en el que aparte de haber estado encerrados por una pandemia, sales y no hay trabajo. Esa es la realidad, y hay una incertidumbre económica, política, de todo tipo, incertidumbre. Eso es lo que ahorita nos gobierna, la incertidumbre. No hay un guía realmente, o sea, el guía todos los días escuchamos lo mismo. Digo, no se necesita ser sabio para entender que se dice lo mismo porque no hay qué decir. Entonces, no sé cuál es la jugada, o tal vez sí la sepamos todos en el subconsciente, pero estamos tan apanicados Que no lo que queremos decir. no lo queremos decir. Pero yo creo que por ahí va. Sí, mira, lamentablemente sí es algo general y no corresponde a una clase social como siempre se quiere manejar. Así Si los ánimos de la gente están bajos, estar escuchando diario absolutamente nada nuevo, estar viviendo en la incertidumbre genera bastante ansiedad. El perder el trabajo genera enojo, frustración, acumulado con la frustración y enojo que ya vienes cargando de tu historia de vida. ¿Esto qué provoca? Lo que hemos visto durante esta pandemia y lo que veníamos arrastrando desde años atrás. Un índice de violencia a la alza. Un índice de violencia no solo intrafamiliar, no solo entre las mujeres o hacia las mujeres o hacia los niños o hacia los hombres, es en general. Lamentablemente la sociedad mexicana es una sociedad que está viviendo en la violencia. Se vive una descomposición social muy fuerte. ¿Por qué? Porque se vive en la incertidumbre, en el enojo, en la frustración. Es tan marcado el clasismo en este país. Se han dedicado tanto a hacer la diferencia de clases sociales que este es el resultado. Este es el resultado, una sociedad en donde no ves al otro como un igual, sino al otro lo ves como un adversario, como alguien que me va a quitar o me va a perjudicar. ¿Y qué tenemos como resultado? Índices de violencia a la alza. En cualquier cosa, en la escuela, en la casa, en la colonia, en la familia. El otro es mi enemigo. No es mi compañero para trabajar y crecer juntos, no. Sí, es una mezcla de la indolencia del rico y el resentimiento del pobre. Pero lo han marcado últimamente, ¿no? Y lo han marcado, y en lugar de aliviar esta situación, esta cicatriz social, se ha abierto para aprovechar. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías hace rato, tenemos que generar riqueza, no pobreza. Los países, digámosle, socialistas más clavados son los países donde hay una igualdad. Estados Unidos podría ser un país socialista, le dicen capitalista, sin embargo ahí hay una igualdad de clases sociales. Europa en general, ¿por qué no imitar a ellos y no imitar a los países en donde lo único que se ha generado es ideología y pobreza? Finalmente venimos a este mundo a experimentar una vida material, pues hagámoslo. Si se quieren ir por el lado de que lo espiritual es lo que rifa, ya somos eso. Entonces hagamos nuestro experimento de vida material generando riqueza.
No hablo tampoco de aborazarse, de ser gente explotadora ni nada de eso. Eso ya son otros rubros. Eso entra dentro de la decencia, entra dentro de otro tipo de cosas que ya no se utilizan, términos que ya ni siquiera se hablan. Incluso el sentido común. Entonces, es lo que tenemos que generar, riqueza, no apostarle a la pobreza, que pues, si X filósofo de antaño, que ya sabemos de quién hablamos, fue pobre, pues sí, pero él vino para para limpiar las culpas de los demás y que vivamos nuestra riqueza. Riqueza espiritual es riqueza material. No puede haber riqueza material si no hay riqueza espiritual. Que se permita que cuando llegues a ese momento de que estás al frente, también muchos lleguen al frente. Y que repartas esa riqueza, como siempre, que seas congruente con lo que piensas y haces. Congruencia, es una congruencia, palabra. Porque no es congruente ver la cuenta bancaria de los de arriba cuando ellos están acumulando la riqueza y la están poniéndose en sus arcas. Así no es. la están repartiendo. No la están repartiendo y son indolentes hacia el pobre, al que necesita hasta algo que comer en el momento. Ya no hay de eso. Sí estoy de acuerdo y no sé tú qué opines al respecto, porque ya nos fuimos muy... ya me fui muy arriba. No, es muy cierto y creo que los únicos que podemos remediar esto es la sociedad en general. No podemos dejarle la solución a unos políticos, ni en sus campañas, ni fuera de sus campañas. O sea, hemos visto que esto no ha funcionado y no funcionará. O sea, no podemos estarnos aferrando a una idea que ya has visto que no funciona. Creo que la realidad que vive nuestro país es responsabilidad de cada uno de nosotros. Creo que cada uno de nosotros también hemos sido culpables de los índices de violencia que existen. Porque tal vez, vamos a un ejemplo muy burdo, a lo mejor cuando nos subimos al carro ya somos otros, ¿no? Y a lo mejor a mí la mujer psicoterapeuta me la paso por el Arco del Triunfo y entonces voy mentando a la mamá, a todo el mundo cuando manejo. O sea, hay que ver en qué estamos fallando y qué podemos modificar y hay que ser humildes y aceptarlo. El tipo de sociedad, lo vuelvo a repetir, que tenemos depende de cada uno de nosotros, no del grupo de poder. Ellos no importan, la verdad, importamos nosotros. Nosotros somos los que hacen funcionar este país y nosotros somos los responsables del tipo de ciudadanos que estamos formando al tener la responsabilidad de ser padres o de ser madres. Entonces, el tipo de sociedad que tengamos en un futuro depende de las generaciones de hoy que están formando y creando hijos. ¿Dónde te pueden localizar en tus redes sociales, compañera y amiga? En Nefti Consultores, en el 777-203-4386. ¿Cuál era? Repite, por favor, por si hubo duda. 777-203-4386. Bien, Carlitos. Pues mira, a mí atrás de la cámara. Muy Yo bien, no perfecto. soy personaje público. Oye, nada más quería agregar, me acordé mucho de un intelectual de por ahí de los años 80, Tomás Mojarro, que decía siempre que cerraba su programa, valedores, ahora sí vayamos saliendo del subdesarrollo. Ahora yo diría, dejemos de estar como Pepita en Comal. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Pueden seguirme en mi página de Facebook, YouTube, Spotify y Twitter bajo el mismo nombre. Suscríbanse al canal, déjennos sus comentarios, cuál es su opinión acerca de este programa. Si están de acuerdo o no, esténse al pendiente de las notificaciones y cualquier asesoría financiera o psicológica que necesiten, por favor, contáctenos. Muchas gracias.